Muy bien, estamos ya en grabación de nuestra segunda sesión del módulo de coordinación de transportes para este segundo ciclo del presente semestre. Les agradezco a todos nuevamente la puntual asistencia, la puntual conexión. Vamos a pasar a hacer el proceso de toma de asistencia y luego vamos con nuestros contenidos. Ya les voy a compartir aquí pantalla. Muy bien. ¿Me confirman si estamos viendo allí sistema Odin, por favor? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto, vamos entonces con este proceso. Ya saben, por favor, hacer la confirmación ya sea por el audio o por el chat para que quede la evidencia en la grabación. Juan David Marín. Juan David, ¿nos escuchas? Te veo allí en conexión. Ok, Sí, profe, qué pena, sino que se listo, me desconectó. listo, ya, ok, perfecto. Gracias, Juan. John Brian Ocampo. Gracias, John. Te agradezco también de antemano allí la conexión, ya que estás allí o próximo a entrar allá a tu jornada laboral. Ya recibí tu información, muchas gracias y tenemos en cuenta esta participación. Recuerda que debes visualizar los contenidos que te queden pendientes en el momento que te tengas que desconectar de la sesión, ver los contenidos pendientes o que te queden pendientes una vez quede disponible el video. Muy bien, Jorge Mario Rincón. Presente. Gracias, Juan Pablo Román. Presente. Gracias, Eider Saavedra. Presente. Gracias, Lorena Zapata. Presente, profe. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. La compañera Ángela María, situación allí de horario laboral, ya reportada y sustentada. Deberá entonces realizar la visualización de los contenidos de forma diferida. Vamos a dejar esto actualizado y vamos entonces con los contenidos para el día de hoy. Donde, sesión número 2, para hoy 29 de abril, comenzaremos entonces a hablar ya de lleno de la logística de transporte. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hacer toda nuestra contextualización, incluso la introducción, ya hablando un poco más de los temas relacionados a la logística de transporte o a la gestión de transportes como tal. Realizamos nuestra evaluación de presaberes, hicimos una socialización también allí de las respuestas entregadas y ya con eso visualizamos un poco la forma o la mejor forma de encaminar los contenidos que vamos a ir desarrollando. Ya vimos objetivos, competencias y pues hoy ya estaremos entrando de lleno a lo que vamos a manejar directamente de módulo. También en la sesión anterior quedó disponible un foro participativo. Agradezco a las personas que realizaron su aporte. Ya pueden entrar allí y revisar la réplica que se hizo a sus aportes y la nota correspondiente. El foro fue puesto a disposición para los aportes desde el 22 de abril y estaba disponible hasta el día 27 de abril a medianoche. Muchas gracias a los compañeros que hicieron sus aportes. Recordemos que estas actividades son las que corresponden o serán computadas para al final de nuestro ciclo obtener la nota de seguimiento. Temas entonces para el día de hoy. Logística de transporte y tratar de ver un poco la importancia económica del transporte. Ya habíamos comenzado a hablar un poco acerca de esto en la sesión anterior, en esa contextualización y en esa socialización de las preguntas del presaberes, donde hablábamos un poco de qué tan importante era gestionar correctamente el transporte, no solamente para los actores de la cadena de suministro o para las organizaciones como tal, sino para una misma economía o para un mismo país. Y allí entonces comenzaremos a identificar qué tan relevante se vuelve esta parte
de la logística, lo podríamos llamar así, o parte de la cadena de suministro, que realmente se integra a todos los actores de la misma y es necesaria para todos los actores de la misma. Sin la posibilidad de realizar la logística de transporte y tener la gestión como tal de la misma, difícilmente los actores de la cadena de suministro van a poder estar interrelacionados o entrelazados. Eso lo vamos a ir identificando un poco más adelante. Son los temas que esperamos desarrollar y tenemos también, o se había dejado también en el área de actividades disponible un link para artículo, como ven allí, con el cual realizaremos un pequeño debate, una pequeña socialización realmente de opiniones sobre lo que encontramos allí en este artículo. Eso lo realizaremos en unos minutos. Vamos a ir primero dando paso a los contenidos de módulo y una vez lleguemos a un tema puntual de el contenido del módulo, lo relacionaremos con este artículo que esperamos hayan podido leerlo. No es un artículo largo relacionado con toda la parte de el programa de renovación de vehículos para el transporte. Un tema que de pronto hemos escuchado un poco, pero que muy seguramente no hayamos ahondado un poco también en él, porque realmente es un poco más del manejo directo de propietarios, agremiaciones, empresas de transporte como tal, que conocen un poco más este tema, pero que se hace completamente relevante también esta situación o este panorama de renovación para evidenciar cómo a través del mismo se podría estar hablando de una eficiencia en los transportes y por tal motivo un desarrollo. No de pronto como lo podrían aportar las mismas tecnologías que también vimos allá en el artículo de foro, pero un posible desarrollo o mejora en esa gestión de transportes y que a su vez aporte al desarrollo de la economía del país o de los sectores. Eso lo hablaremos en unos minutos para poder tener el aporte o la socialización de todos. Vamos entonces a nuestro módulo. Ya volveremos a nuestro artículo y también a nuestra plataforma. Vamos entonces directamente a nuestro módulo, donde ya debemos iniciar o debemos dejar claro sobre qué vamos a trabajar. Creo que no habíamos hecho esta parte de la identificación de las unidades a desarrollar en el módulo. Vamos a identificarlas aquí rápidamente. En nuestra primera unidad, hablar de toda la importancia económica de la logística de transporte y todas las actividades que se relacionan a esa gestión o a esa logística de transporte. Unidad número 2, ya hablaremos de tipos y modos de transporte, más que hablarlo o andar en ellos, de pronto recordarlos, porque sé que los hemos tocado, de pronto ustedes los han tocado en otros módulos también. Unidad número 3, beneficios y ventajas competitivas del transporte multimodal. Identificar un poco más qué ventajas nos puede ofrecer este transporte que ya también hemos logrado evidenciar que está siendo mucho más utilizado, por lo menos, en nuestro entorno económico y por algunos sectores puntuales. Y en la unidad número 3 trabajaremos o trataremos de trabajar un poco o de conocer un poco los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Allí incluiremos sobre todo los documentos contractuales para el transporte internacional, que ya también algunos de ustedes estarán familiarizados con ellos o por lo menos los han escuchado. Los documentos de transporte marítimos o Bill of Lading, los documentos de transporte aéreos o guías aéreas o Airway Bill, las cartaportes terrestres, las cartaportes de transporte férreo, cuando se tiene la oportunidad de realizarlo, y los mismos documentos de transporte multimodal, que también los podemos allí identificar o los podremos allí identificar. Esas son las 4 unidades que esperamos desarrollar. Y ya hoy entonces entramos en materia con la
primera unidad. Creo que no habíamos hecho este ejercicio de esta primera prueba, ¿no es cierto, compañeros? No, profe. Muy bien, vamos entonces a desarrollarla aquí rápidamente. Permítanme un segundo. Muy bien, ahí estamos en conexión. Sin problema, permítanme, bajamos esto acá. Y entonces vamos a hacer, como siempre encontramos en nuestros módulos, algunas preguntas, ya un poco relacionándonos más con el tema que vamos a desarrollar. En este caso, se nos presentan 4 actividades que podrían estar relacionadas con la logística o la gestión de transportes dentro de una cadena de suministros. En el contexto nos dice que la logística de transporte entonces tiene cierto dinamismo, cierta flexibilidad también, ligado completamente a lo que es el principio de flexibilidad de la logística. Recordemos un poco por allá la parte de fundamentos de logística, donde recordábamos o se nos planteaban los principios de la logística y dentro de uno de ellos está el principio de flexibilidad. Ser completamente flexible al desarrollo de las posibilidades logísticas que pueda tener una operación, que pueda tener un proceso. En este caso, para el transporte también es completamente aplicable la flexibilidad, más aún cuando ya venimos entonces determinando o venimos diciendo que el transporte es completamente relevante para la cadena de suministro en cuanto a que es el integrador de todos los actores de la misma. Entonces allí, en ese contexto, nos terminan de decir que este transporte se vuelve flexible o debe ser flexible a las diferentes necesidades de mercado, ofrecer soluciones, tanto logísticas como en algún momento comerciales y demás, generando ventajas competitivas para las organizaciones. La pregunta es, identifiquemos o determinemos cuál de estas 4 actividades que nos plantean aquí, cuál de estas 4 no estaría relacionada con la gestión de transportes dentro de una cadena de suministro. Tenemos planeación, ejecución y control de rutas, análisis de la carga a transportar, revisión de las llantas y estado mecánico del vehículo o de los vehículos y análisis de las proyecciones de ventas. ¿Cuál considerarían ustedes que no sería una actividad directamente relacionada con la gestión de transportes? Profe, yo diría que el análisis de las proyecciones de ventas. Ok, Juan, ¿por qué nos plantearías ese escenario? Profe, porque pienso que, pues, o sea, dice análisis de las proyecciones, o sea, que tiene que ver más como con mercadeo. Y la primera dice planeación, ejecución y control de rutas. Ok. Entonces, pues va de la mano. Lo mismo que Ajá. el análisis de la carga a transportar, la revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos. Ok. Entonces yo considero que es la última, profe, la que no está muy relacionada. Listo. ¿Tú dirías que está más relacionado un poco a la parte de mercadeo o a la parte comercial? Sí, profe. Listo, perfecto. Ya vamos a analizar un poco ese planteamiento. ¿Quién más tiene alguna otra observación? Profe, pues, Eider. así como por descarte, sí sería ese análisis de proyección, aunque tengo duda con la revisión de llantas y estado mecánico de los vehículos. Listo. ¿En qué sentido se te generaría esa duda, Eider? Con la parte de la revisión de las llantas y el estado mecánico. Pues es que esa, pues a nivel de lo que yo vivo, está más a cargo de los conductores, de los que son los que ya viven en el carro. Ya nosotros como Sí. tal, ellos son los que son encargados de decirnos que el carro tiene alguna novedad o algo. Pero nosotros como tal contamos con todos los carros en todo momento. Entonces, pues, Ujú. ese me tiene como con duda. Listo, ya vamos a analizar esa parte también como para de pronto aclarar ese pensamiento que tienes allí, que es correcto y digamos que es lo general que vivimos cuando estamos haciendo una gestión o coordinación de transportes. Y
sobre todo cuando utilizamos pues, los terceros y demás, donde son los conductores, en algunos casos los propietarios, quienes hacen esa función, esa actividad. En algunos casos se entregan unos reportes, en otros casos se encargan de todo y es transparente completamente para el generador de la carga o para el receptor de la carga, pero ya veremos unas consideraciones importantes allá a tener en cuenta. Gracias, Eider. ¿Quién más tendría allí algún aporte, alguna observación? Profe, yo estoy de acuerdo con Juan David. El tema de análisis de proyección de ventas es como más de la parte de mercadeo, ventas y ese tema. Listo. Listo, Lore. Ok, te adhieres entonces allí a la observación que nos hace Juan. Perfecto. Profe, no, yo creo que lo de la proyección de ventas tiene que entrar en la parte de la logística de transporte para saber qué vehículos necesita, cuántos vehículos necesita, cómo coordinar todo el transporte para el despacho de las ventas que van a tener proyectadas para cierto tiempo. Ajá. Lo de la revisión de las llantas y el estado mecánico, para mí es como la respuesta que me encaja ahí. Ok. Listo. Completamente válido también, Juan Pablo, esa observación que nos das de que esa última opción que nos presenta aquí o que nos plantea aquí el módulo debería tenerse en cuenta o en consideración también. Vamos a analizar todo esto, muchachos. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que en la gestión de transportes, en esa logística de transportes, hay una gran cantidad de actividades que nosotros debemos considerar. No solamente estas que nos plantean aquí, hay otra gran cantidad de actividades que siempre debemos de tener en cuenta y que están susceptibles a una posible gestión. Ya vamos a ir viendo esas. Dentro de esto que nos plantean, entonces, ustedes dicen, perfecto, planeación, ejecución y control de rutas, completamente relacionado a lo que es la gestión de transportes. Si yo no hago planeación, ejecución, control de la ruta como tal, incluso verificaciones durante o antes, durante y después de la ejecución de la ruta, pues no estoy gestionando, ¿no es cierto? Entonces allí vamos claros en esa parte, allí no hay duda. Análisis de la carga a transportar, incluso Juan Pablo allí nos relacionaba también la parte del análisis de la proyección de ventas con el análisis de la carga a transportar, un poco relacionados allí. Completamente claro, hay que saber qué carga estamos movilizando, vamos a movilizar o están movilizando para entregarnos a nosotros. Hay que conocer y analizar ese tema para que luego los diferentes procesos subsiguientes a esa ejecución de transporte estén también debidamente controlados, estén debidamente planeados y se puedan ejecutar de la mejor forma. Si yo ya sé qué es lo que tengo que enviar, qué es lo que tengo que transportar desde un punto A a un punto B, sea de forma local o sea de forma internacional, y la contraparte también lo conoce, es decir, el siguiente actor en la cadena de suministro también lo conoce, pues es mucho más fácil hacer un análisis más integral de toda la cadena de suministro y buscar las soluciones que se puedan entregar para que se optimice al máximo, se reduzcan tiempos, se optimicen procesos, se reduzcan costos, para luego entonces generar esa sinergia en toda la cadena de suministro. Vamos a los dos puntos que de pronto nos están generando las dudas. Por lo menos algunos de ustedes, revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos y el análisis de las proyecciones de ventas. Cuando hablamos de la revisión de las llantas, entonces Eider nos planteaba allí un escenario y de pronto Juan Pablo también genera allí la inquietud de, bueno, realmente esa revisión de las llantas y el estado mecánico del vehículo hace parte de la gestión que yo tengo que hacer desde el punto de vista logístico o como gestor logístico como tal, o encargado de una cadena de suministro o encargado del área solamente de transportes. Hace parte de eso de mi gestión. Y ojo, cuando hablamos de la gestión independiente de quién desarrolla algunas actividades, la gestión deberá incluir elementos importantes para el desarrollo del proceso, en este caso el proceso de transporte, la logística de transporte.
Y si nosotros, por lo menos dentro de nuestro conocimiento en la gestión, no sabemos en qué estado podrían estar las llantas de un vehículo o en qué estado mecánico como tal está un vehículo que hace parte de nuestra flota propia o hace parte del grupo de terceros que nos prestan un servicio para ejecutar luego entonces el control de rutas, el desarrollo de las rutas como tal, para evidenciar que la carga que se está transportando, que la conozco, no vaya a afectar de una u otra forma ese estado de las llantas o ese estado mecánico del vehículo. Pongo en claro lo que nos decía Eider y es muy importante. Es que eso lo realizan generalmente los conductores. O la empresa que me está prestando el servicio es la encargada de asegurarme vehículos en excelente estado mecánico. Es como una empresa de transporte de personas. Cuando tú vas a tomar el servicio, tú asumes que esa empresa es responsable y está prestando o brindando un servicio de transporte de personas, intermunicipal, nacional, internacional, como sea, con herramientas parametrizadas para ese servicio. Y que no vas a tener ningún inconveniente durante el viaje, que el vehículo no se va a quedar sin frenos, que el vehículo no va a tener de pronto un ponchamiento de una llanta, o que si se ponchó tiene por lo menos los repuestos, las llantas de repuestos disponibles para hacer el cambio, en fin, que está bien en el tema de aceite, líquido de frenos, luces, todo el tema, toda la parte mecánica y de estado de llantas. Tú asumes eso y que ya se hizo esa verificación. Ahora en el transporte de carga, generalmente nosotros o las organizaciones y más puntualmente los encargados de esa área de transporte, cuando utilizamos empresas, vuelvo y lo repito, terceros, operadores logísticos que nos prestan dicho servicio, asumimos que eso está controlado. Pero ese asumir que eso está controlado ya es una desviación de la gestión que debemos hacer en la parte de transportes. No quiere decir que nosotros tengamos entonces que hacer una programación de revisiones mecánicas y de llantas y demás. No necesariamente. Podría ser una forma de trabajarlo. Pero digamos que ahí en el tema de eficiencias, pues no sería de nuestro manejo como tal y de nuestro alcance ponernos en esa ejecución o determinar un personal para hacer esa ejecución, para tomarnos unos tiempos allí. No. Más fácil en la contratación o en la negociación con ese operador logístico, con esos terceros transportistas, determinar algunas condiciones y evidencias que se tengan que presentar de este punto, de la revisión de las llantas y el estado mecánico de los vehículos. Porque puede ser que en algún momento, caso hipotético, yo contrate con una empresa, con un operador logístico o con un tercero, un servicio de transporte, me confirman la prestación del servicio, obviamente, cumplen con los horarios de llegada para el cargue y demás. Yo asumo que el vehículo está en perfectas condiciones para hacer la ejecución del transporte. Y ese vehículo con X cantidad de toneladas para carga disponibles, yo lleno el vehículo, va full cumpliendo con la normativa de pesos establecidos para la carga. En ese sentido, pues el vehículo con su peso full, con su capacidad de carga full, obviamente tiene un tema no solamente de llantas, sino también posiblemente mecánico, mayor exigencia en fuerza del motor y demás, porque va muy pesado, algunas necesidades puntuales también en la parte de frenos, obviamente en el estado de las llantas. Cuando ya va el vehículo muy pesado, pues las llantas pueden sufrir un poco más de desgaste, y si ya vienen con un desgaste prolongado y que no ha sido revisado, pues podría afectarse un poco más ese posible traslado de esa mercancía. Y allí miren que no tengo que llegar yo a hacer como gestor de transportes, a hacer ese ejercicio. Bajar entonces a revisar el vehículo, cómo está de llantas, cómo está, revisémosle el aceite, revisémosle líquidos. No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Que se puede ejecutar? Claro que sí. Pero allí tenemos que poner sobre la balanza entonces los temas de prioridades, los temas de
la responsabilidad de la ejecución, si yo estoy contratando un servicio, incluso no es mi vehículo, no hace parte de mi flota de transporte propia, donde pues por obvias razones yo sí tendría que estar un poco más atento a esa situación, pues no tengo por qué hacerlo. Si tengo que hacer una verificación, listo. Una gestión, listo. Señores conductores, señores terceros o señor tercero, señora empresa de transporte, se determina dentro del proceso y dentro de las actividades de gestión como tal de ese transporte, que el mismo esté entregando las evidencias de revisiones mecánicas, revisiones de llantas, estado como tal de los vehículos que están siendo utilizados normalmente para la ejecución de transporte. Entonces allí decir que no está ligado a la gestión, ojo con esto, no lo podemos desligar. La parte operativa sí la podemos desligar. O sea, no tengo que hacer yo esa parte operativa de ir a revisarlo, pero sí debo gestionar que se haga. Porque eso puede ser un determinante para que yo cumpla o no cumpla con una entrega, con una satisfacción de cliente, con una oportunidad de entrega que le dé entonces al cliente una percepción de servicio supremamente alta. Y de igual forma, cuando a mí me están entregando mercancía, yo operativamente no voy a ir a hacer eso. Antes de que estén cargando o que el proveedor esté cargando, yo no voy entonces a destinar un personal o yo mismo como gestor de transportes no voy a ir a hacer la revisión del vehículo antes de que lo carguen. No, estableceré entonces dentro de los procesos algunas condiciones para evidenciar que esta parte se está realizando, esa parte operativa, y ya yo gestionaré, como encargado de esa parte de transportes, gestionaré la información que me están entregando, validaré y ya podré hacer entonces, por ejemplo, posteriormente algunas auditorías. Usted, señor operador logístico, me entregó la semana pasada unos informes donde dice que el vehículo turbo de placas ABC 123 cuenta con el siguiente estado de llantas y estado mecánico. Vamos a hacer la auditoría de ese vehículo. Que ya ha pasado una semana y puede haber sucedido algo con el vehículo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo puede que no? Generalmente eso no sucede. ¿Que va a haber más desgaste? Sí, claro, pero pues obviamente el desgaste de una semana a otra no va a ser tan evidente donde aquí me digan en el informe de la semana pasada que las llantas están, por ejemplo, a media vida, como solemos escucharlo, o están al 50%, o al 70%, o al 80%, y vaya yo a hacer la auditoría de ese vehículo y encuentre llantas lisas o en un 30% de durabilidad ya o de desgaste como tal, incluso con hilos y demás, pues ya el tema, obviamente en la verificación, podrá identificarse que hay una desviación en esa parte operativa y por lo tanto debo generar una gestión adicional allí, tomar decisiones. Miren hasta dónde va esa parte que de pronto no sería tan del manejo directo de la gestión del transporte o del gestor de transportes, pero que sin embargo se hace completamente relevante cuando de pronto no hacemos las verificaciones que son del caso y cuando ya tenemos entonces la desviación, es donde decimos, ¿y por qué no hicimos esta revisión? ¿Y por qué no solicitamos esto? Y ya después, obviamente, sobre el hecho presentado, pues tomamos decisiones que no sería lo ideal, no sería lo ideal. Entonces, esto para decir que esa revisión de las llantas y mecánica también hace parte de la gestión de transportes, haciendo la claridad de que no es esa parte operativa de la revisión como tal, pero sí de gestionar muy bien qué pasa con esas ejecuciones que seguramente están a cargo de otros, pero debemos conocerlas directamente. Y ahora vamos al último punto, análisis de las proyecciones de ventas. Entendamos esto, análisis, el concepto como tal o la actividad como tal. Análisis de las proyecciones de ventas. Si cogemos el concepto, perdón, si cogemos el concepto tal como está allí, análisis de las proyecciones de ventas, tal como ustedes lo dijeron, la gran mayoría de ustedes lo dijeron, el análisis de las proyecciones de ventas no tiene nada que ver con la gestión de transporte.
Pero allí hacemos la salvedad y nos adherimos un poco al comentario que nos hacía Juan Pablo. Ojo, que yo como gestor de transporte o encargado del área de transporte, de la logística de transporte, si bien no tengo que hacer el análisis de las proyecciones de ventas, porque en un análisis de proyecciones de ventas, pues yo estoy hablando de que voy a coger un presupuesto y voy a analizar si realmente el presupuesto está ajustado a la realidad del mercado o no, si de pronto hay que hacerle algunos ajustes, si de pronto se espera que el mercado cambie un poco en alguna línea de producto para los próximos 3 meses y entonces la proyección que tengo de, no sé, 5.000 unidades mensuales, tenga que cambiarla a 7.000 unidades mensuales o a 10.000 unidades mensuales por algunas condiciones puntuales del mismo mercado, del mismo producto, en fin, ahí ya estoy haciendo análisis de la proyección de ventas. Y no estoy hablando nada de transporte. Análisis de las proyecciones de ventas. Pero desde la gestión de transporte, sí debemos conocer, estar enterados, relacionados con esos datos, esas cantidades, ese tipo de producto y las posibles cantidades, vuelvo y lo repito, de lo que se va a transportar. Conocer, no analizar, conocer las condiciones de esas proyecciones de ventas y ahí sí hacer análisis, pero sobre las herramientas que necesito para poder ejecutar ese posible transporte de esas proyecciones de ventas. Sí, entonces, el concepto como tal de análisis de las proyecciones de ventas no estaría ligado el análisis, pero sí el conocimiento de datos relevantes de esas proyecciones. Eso sí que lo necesitamos para la gestión de transportes. Entonces, allí adherimos un poco a lo que nos decía Juan Pablo, pero es que tenemos que conocer, sí, hay que conocer esa información. No tenemos que hacer el análisis porque para eso está, como nos decía Lore también, como nos decía Juan David, el grupo de mercadeo, el de ventas o el grupo comercial, el área comercial, que hacen todos esos análisis. Pero que eso no se quede allá, que eso no muera allá o que no se desarrolle solamente allá. Volvamos al concepto del enfoque sistémico. Las decisiones que puedan tomar en las áreas comerciales de mercadeo o de ventas pueden afectar directamente los procesos de la gestión de transporte. Y eso no quiere decir que entonces al momento de estar haciendo los análisis o las proyecciones de ventas como tal, el gestor de transporte tenga que estar ahí sentado con ellos haciendo el mismo ejercicio. No. Pero una vez analizado, proyectado, verificado, confirmado un presupuesto o una proyección de ventas, ahí sí, parte logística, producción, compras, almacenamiento, inventarios y transporte. Vengan, señores, que tenemos estas cifras proyectadas con respecto a presupuestos históricos, condiciones de mercado y demás. Ustedes necesitan conocerlas y comenzar a tomar decisiones sobre estas cifras. Ah, bueno, es que esperamos incrementar nuestras ventas al 50%. Ojo, listo, entonces tenemos que tomar decisiones logísticas, administrativas, financieras, de compras y de transporte. Porque si vamos a aumentar nuestras ventas en un 50%, estoy dando pues un ejemplo allí un poco salido de la realidad, pero puede llegar a pasar, no tanto en la proyección, de pronto en el ejercicio, porque en la proyección siempre se trata de ser un poco más recatado, pero hay condiciones que pasan. Hay condiciones que pasan, como le pasó a muchas empresas durante los tiempos de cuarentenas y demás, que por el contrario de lo que vivieron algunas otras que tuvieron que desafortunadamente cerrar por unos tiempos o definitivamente, algunas otras empresas duplicaron, triplicaron o cuatriplicaron sus ventas. Pero son situaciones en específico. Entonces ya con esos conocimientos, esos datos allí compartidos, y trabajado en un enfoque sistémico, ya se tomarán decisiones entonces un poco más acordes a lo que la organización como tal requiera para poder gestionar todo esto. Y ahí sí se va a gestionar la parte de ventas, gestión de abastecimiento y compras, gestión de almacenamiento e inventarios, gestión de transportes, gestión de producción, si es el caso, gestión de la logística inversa. Todos esos temas se pueden establecer allí a través de esas proyecciones de ventas.
No necesariamente el análisis está a cargo de un grupo en específico, pero la comprensión de esos datos, el conocimiento de esos datos, sí que se hace relevante para poder gestionar correctamente algunos procesos. Entonces podríamos decir que el análisis de las proyecciones de ventas no está ligado, el concepto como tal, yéndonos literalmente a lo que dice allí la frase, el análisis de las proyecciones de ventas no está ligado, pero lo que sí se liga es el conocimiento de esos datos, de las características de esos datos de proyecciones de ventas, para entonces determinar qué tenemos que hacer nosotros en nuestra gestión, cómo tenemos que planear, cómo posiblemente vayamos a ejecutar, cómo vamos a modificar o a mejorar el control de rutas, tener un completo análisis de la carga a transportar, ahí sí voy a analizar la carga a transportar, y también entonces determinar qué tipo de vehículos, herramientas, y obviamente el estado de los mismos voy a necesitar para desarrollar el transporte como tal. ¿Nos queda claro esa parte allí, muchachos? Identificamos un poco mejor ese último concepto que de pronto ustedes allí tenían la duda y también con la parte de la revisión. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, Eider. También allí Brian nos contesta en el chat, nos aporta en el chat. Muy bien. Hablemos entonces ahora sí de la logística de transporte. Conceptos que tenemos sobre la logística de transporte. Es una estrategia o debe de estar ligada con la estrategia operacional de la organización. Generalmente todas las empresas, independiente que sean empresas productivas, comercializadoras de productos o de servicios, involucrarán alguna gestión de transporte. Transportan suministros, transportan materias primas, transportan el talento humano, en fin, hay transporte. Y hay que ligar ese transporte, obviamente, a la estrategia y determinar entonces cómo las organizaciones movilizarán los diferentes productos, mercancías, personas en los diferentes también entornos del mercado. Tengamos en cuenta entornos nacionales o entornos locales o regionales y entornos también a nivel internacional. Transferencia internacional de mercancías. La logística de transporte puede ofrecer ventajas competitivas y comparativas. Generalmente, ¿qué encontramos nosotros, muchachos? Les pregunto, compañeros, compañeras, les pregunto, generalmente nosotros cuando estamos desarrollando, quienes estemos más involucrados allá en la parte de transportes o que de pronto conozcamos un poco, cuando estamos desarrollando esa gestión, incluso cuando estamos validando opciones de transporte, generalmente, ¿qué encontramos en esas opciones? ¿Nos ofrecen ventajas competitivas o nos ofrecen ventajas comparativas los diferentes operadores logísticos o especialistas en el tema de transporte? Generalmente, ¿qué encontramos, compañeros? Comparativas, ¿no? Profe, una Lore, ventaja comparativa, como un ejemplo sería como, listo. Bueno, entonces generemos primero el concepto de ventaja competitiva y ventaja comparativa. Recordemos que cuando hablamos de ventajas competitivas y comparativas, esto de pronto se pudo haber visto por allá en Fundamentos de Administración. Cuando hablamos de ese tipo de ventajas, si tenemos una ventaja comparativa, generalmente para hacer un poco más sencillo el concepto, es cuando tenemos la oportunidad de generar una ventaja, nosotros como organización, que efectivamente me puede generar algún diferencial, pero que fácilmente puede ser alcanzada por mi competencia. Es decir, yo genero, no sé, soy una empresa distribuidora de jugos y genero para unos jugos que tengo 3 sabores, naranja, mandarina y limón. Y hago un cambio, una innovación, podríamos decirlo así, no tanto como innovación, de pronto innovación incremental, si lo queremos llamar de esa forma, no disruptiva, sí, incremental,
Genero un nuevo sabor. Lima limón. Ya. Generé una ventaja. Digamos que nadie más en el mercado lo tiene. Generé una ventaja y saqué el sabor lima limón. Eso se convertiría en una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque esa misma situación mi competencia la puede generar casi que de forma inmediata. Ah, el productor sacó un nuevo sabor y lo está vendiendo bien. Venga, saquémoslo nosotros también. Fácilmente lo pueden hacer. Entonces, la ventaja comparativa es aquella que fácilmente, o sería aquella que fácilmente la competencia, mi competencia o incluso competencia no tan directa podría alcanzar. Cuando ya hablamos de una ventaja competitiva, es una ventaja, es una situación, una innovación, un cambio, un aporte que difícilmente la competencia, el mismo sector incluso va a poder alcanzar. Difícilmente, no imposible, y que no la vaya a alcanzar, ojo, no es eso. Difícilmente lo va a lograr alcanzar o va a llegar a esa misma ventaja. Difícilmente. Entonces una empresa genera ya un cambio un poco más disruptivo, por decirles también cualquier idea loca que se me ocurra aquí en este momento. La misma empresa de jugos no saca un nuevo sabor que fácilmente puedan aportar las demás empresas de la misma competencia o del mismo sector. A los jugos que ya tiene, les genera una formulación de alguna u otra forma y ya esta formulación entonces incluye que el producto como tal tenga la posibilidad de incluir aminoácidos de cadena ramificada, por decirles cualquier cosa así. Entonces ya esa bebida de jugo, néctar, como quiera que se llame, me va a aportar una condición adicional en su formulación que genera la producción o la mejora en los aminoácidos de cadena ramificada que pueda generar el cuerpo humano. Eso ya es un tema un poco más complejo y eso no lo va a alcanzar nadie tan fácilmente, porque es una formulación específica, hay un desarrollo, hay una investigación como tal, un poco más compleja, incluso que puede ser protegida también, ¿sí? Como secreto industrial y demás, y nadie va a poder alcanzar esa ventaja competitiva, por lo menos en el corto plazo, y no tan fácilmente. De pronto, otra empresa puede llegar a acercarse a algo parecido, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Allí es donde se genera la ventaja competitiva. Entonces, teniendo claro como esos dos conceptos, vuelvo y planteo la pregunta. Cuando estamos en esa gestión de transporte, validando opciones, posibilidades, miramos entonces en el mercado qué es lo que tenemos y entonces decimos, bueno, y este operador o especialista en transporte A versus este B, ¿qué me ofrecen? ¿Ventajas competitivas o ventajas comparativas? Jorge nos levantó la mano. Profe, tengo una pregunta y una inquietud. Señor. Usted nos comenta sobre algún producto, ¿cierto? Que la competencia puede realizar. Sí. Pero pues yo ahí estoy pensando como también en el transporte, porque si una empresa llega hasta un sitio donde no puede la competencia, entonces ahí cómo sería, porque usted lo asoció más como a un A sabor un producto. a un A un producto. producto, sí. Y estamos hablando de un servicio. Ok. Allí, digamos que la relación va a ser exactamente lo mismo. Dentro de ese servicio, llámese transporte, llámese gestión comercial, llámese servicio al cliente, un call center, es precisamente eso. Tú lo estabas nombrando allí. Bueno, ¿qué me puede ofrecer un operador X y uno Y? ¿Y cuál es ese diferenciador? ¿Cuál es esa ventaja competitiva que pueda tener el uno sobre el otro? Entonces tú estabas diciendo, un operador me puede decir, yo llego hasta, y el otro me puede decir, no, nosotros hasta allá no vamos. Ahí ya hay una diferencia. Uno genera una ventaja sobre otro. La pregunta sería,
¿Qué tipo de ventaja es esa? ¿Es ventaja competitiva o ventaja comparativa? Profe, yo pienso que es comparativa, Ok, porque fácilmente se puede lograr. Por ejemplo, en el transporte, uno contrata a una empresa de transporte y sí, ellos contratan a diferentes, como a terceros que prestan el ok, servicio. Entonces, por ejemplo, yo puedo contratar a X empresa que me va a mandar al señor José. Y después, después de muchos meses, yo contrato a otra empresa, pero me va a llegar el mismo señor, con otra correcto. empresa, con una tarifa diferente. O sea, es una ventaja comparativa porque se puede suplir. Fácilmente se puede Sí, lograr. Sí, la sí, competencia fácilmente lo puede lograr. Que hoy me diga la empresa de Pepito Pérez que puede llegar hasta Condoto y la empresa de Juanito me dice, no, nosotros no llegamos hasta allá. Hoy no quiere decir que luego, la próxima semana, la empresa de Juanito venga y me diga, oiga, señor, ya estamos llegando hasta allá. Alcancé esa ventaja comparativa porque fácilmente lo podría hacer. Lo que nos dice Lore, pues busco una alianza estratégica con otra empresa que llegue hasta allá y yo solicito esos servicios. Pero luego voy y le ofrezco a aquel que me estaba pidiendo esa necesidad, que me estaba estableciendo esa necesidad, le digo, venga, ya alcancé esa ventaja, ya le puedo ofrecer el servicio. Entonces allí hablamos de una ventaja comparativa. Y eso es lo que generalmente, no siempre, encontramos en esos servicios de transporte. Ya luego, cuando hablamos de ventajas competitivas, son ventajas que algunas empresas en el mismo sentido del transporte y de ese servicio del transporte, ventajas que difícilmente otras empresas lograrán alcanzar. Difícilmente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por decirles cualquier cosa, que una empresa logre a través de un desarrollo de ruta o un tipo de vehículo en específico o una negociación específica con alguna concesión, por decir cualquier idea loca, con una concesión vial y demás, lograr un carril exclusivo para el transporte de sus mercancías, por ejemplo, en una ruta en específico, hablemos de una ruta sencilla, Pereira-Cali. ¿Sí? Y que una empresa de transporte logre una alianza, una sinergia, una exclusividad. Estoy hablando un caso completamente hipotético e incluso muy difícil de poder encontrar, que lograra esa posibilidad de tener un carril exclusivo en todas las concesiones viales de aquí hasta Cali, donde solamente esa empresa va a tener la posibilidad de transportar allí y de movilizar sus vehículos. Eso va a generar una optimización en los tiempos. Allí tendríamos una ventaja competitiva porque otras empresas difícilmente van a poder alcanzar ese mismo nivel de negociación. Vuelvo y lo repito, estoy haciendo un caso hipotético y casi imposible de alcanzar. ¿Sí? Allí tendríamos una ventaja competitiva. ¿Quién más puede lograr eso? Pues tendría que ser una empresa muy grande con un poder económico y demás y unas prebendas pues también allí para generar eso. Algo similar como cuando se estableció lo del tema de los transportes masivos, que entonces las calles pasaron a ser exclusivas de esos transportes. Se generó allí una ventaja competitiva frente al transporte público, como lo conocíamos en su momento, aún existe, pero tiene una ventaja competitiva sobre ese. Y difícilmente el transporte público la va a poder alcanzar, porque no tienen ese carril exclusivo. ¿Sí? Entonces ahí ya se generó una ventaja competitiva y difícilmente la podría alcanzar. La competencia. Difícilmente, no quiere decir que no se vaya a alcanzar, difícilmente. Y mientras yo tenga esa ventaja competitiva, esa empresa me esté ofreciendo esa ventaja competitiva, pues aprovechará ese, entre comillas, cuarto de hora hasta que la competencia, las otras empresas, los otros sectores logren esa ventaja y ya deje de ser competitiva y se vuelva nuevamente una ventaja comparativa. De allí la importancia, lo que veíamos en el foro inicial, el foro participativo de la sesión anterior, de la implementación, por ejemplo, de algunas tecnologías, de algunos cambios disruptivos que permitirán entonces
generar esas ventajas competitivas y aportarlas al servicio y obviamente a los generadores o a los receptores de carga. Eso dentro del marco de la logística de transportes. Y miren que no necesariamente la organización para la que yo esté haciendo la gestión de transportes tiene que implementar todo eso. No, son los terceros, son esos operadores, donde yo estoy buscando el servicio, pero deben integrarlo a mi función de la cadena de suministro. A través de ese cumplimiento de una gran cantidad de actividades que puedan ofrecerse dentro de la parte de transportes, las empresas y todos los involucrados en esa cadena de suministro, operadores logísticos, el generador de carga, los gestores logísticos como tal, los coordinadores de transporte, los mismos proveedores, los mismos consumidores, pues lograrán generar valor a todos estos procesos y determinar entonces la optimización de recursos y disminución de costos para dinamizar un poco más, en primera instancia, su economía y en segunda instancia la economía del sector, tercera instancia ya la economía de un país como tal. Conceptos importantes entonces, 3 panoramas específicos de lo que la logística de transporte nos entrega. El transporte entonces, los diferentes sistemas de transportes se vuelven entonces completamente relevantes, ya lo veníamos diciendo, para las organizaciones y para las cadenas de suministro como tal. Recuerden, todos los actores de la cadena de suministro necesariamente estarán relacionados con una operación de transporte. El proveedor hacia sus clientes, incluso antes del proveedor, aquellos generadores de materias primas, las cosechas y demás, deberán transportar dichos materiales a una empresa, a un empresario, a un fabricante que los va a distribuir, a un comercializador que los va a distribuir, luego a sus clientes, luego estos a los demás participantes del canal de distribución, mayoristas, minoristas, centros de distribución, tiendas, supermercados, almacenes, puntos de venta, almacenes de cadena, en fin, todo este gran desarrollo de bastantes intervinientes en la cadena de distribución y en los canales de distribución están relacionados con el transporte. Incluso internamente, las mismas empresas, en algunos procesos en específico que veremos un poco más adelante, requieren del transporte para ejecutarlos bien, para ejecutar bien esos procesos internos. Recuerden que estamos gestionando transporte, estamos hablando de una gestión de la movilización de diferentes productos, productos terminados, materias primas, insumos, suministros, personal, entre empresas, entre clientes, entre empresas y clientes, internamente en la misma empresa, ubicados en una misma zona geográfica, en una misma área, en diferentes zonas geográficas, en diferentes países, con diferentes entornos. E incluso, cuando ya hablamos de esa posibilidad de tener ese transporte en diferentes países, con diferentes entornos, entonces ya hablamos de diferentes tipos y diferentes modos de transporte a tener en cuenta. Y que cuando tenemos una operación, digamos que más local, más cercana, si bien es o tiene su complejidad el manejo y tiene su, obviamente, enfoque hacia una correcta gestión, imagínense ese mismo proceso cuando estamos hablando de operaciones a nivel internacional, donde los tiempos son más largos, las distancias obviamente son más largas, las condiciones de manipulación son más exigentes, el tema del factor ambiental es mucho más complejo, las normativas o reglamentaciones
son más extensas, más complejas, más difíciles. Y podríamos seguir contando una gran cantidad de factores adicionales que, cuando hablamos de un traslado internacional de mercancías, ya sea en exportación o en importación, pues debemos de tener en cuenta muchos más factores para esa gestión de transportes. Incluso factores externos que no tienen nada que ver con un transporte, pero que comienzan a afectar, como por ejemplo, panoramas políticos, económicos y sociales entre países y dificultades entre los mismos. Lo vimos en determinado momento con las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. Y eso afectó el transporte internacional. Factores que no tienen nada que ver con el transporte, pero que lo afectan inmediatamente y generan un trastorno a nivel mundial incluso. Situaciones que obviamente se nos pueden presentar. El tema de las manifestaciones, el tema de desastres naturales. Son completamente externos o exógenos al transporte, pero lo pueden afectar directamente. Miren cómo es de relevante y la importancia económica que puede tener el transporte para un país, para un continente, para un grupo de países, para una agremiación de países, para un grupo económico como tal. La afectación tan alta económicamente que puede tener el transporte, incluso sin ser el mismo el que tenga el problema. Sigue siendo el transporte, para nuestro caso, y no solamente es esto es exclusivo de Colombia. No, esto es un tema para muchos países y a nivel mundial se ha vuelto bastante complejo. El tema del costo como tal o la afectación al costo logístico total que tiene el transporte, no solamente el transporte interno, sino el transporte internacional, sobre el desarrollo económico y la posibilidad de la comercialización de las mercancías. Hoy en día, por ejemplo, y desde hace ya algunos meses, casi que el año, podríamos pensarlo, encontramos, por ejemplo, a nivel internacional, transporte internacional de mercancías, más puntualmente desde el mercado asiático y siendo más puntuales, el mercado chino, con su gran cantidad de puertos y gran cantidad de mercancía a distribuir a nivel mundial. Encontramos una afectación directa en el costo logístico, más puntualmente en el costo logístico de transporte, donde teníamos en determinado momento fletes en valores en dólares, desde un puerto X en China hacia un puerto en Colombia, o por lo menos hacia un puerto en América, incluyo todo el continente América, con un promedio de un contenedor de 40 pies, un contenedor 40 pies grande, estándar o high cube, de aproximadamente $1.200, $1.500 aproximadamente. Y hoy hemos llegado a tener niveles de fletes en las mismas condiciones de la misma unidad alrededor de los $8.000. Un solo contenedor, $8.000. Esa afectación, o sea, casi 8 veces más el costo logístico solo en el transporte. Imagínense la afectación directa que tiene eso, obviamente al producto, al costo del producto como tal, y luego a la misma economía, porque entonces fácilmente los importadores de X o Y producto, sea un producto terminado o de X o Y materia prima, pues con esos costos tan elevados, fácilmente pueden tomar la decisión de dejar de comprar esa materia prima, de hacer un cambio de materia prima, de enfocarse en otros productos, y eso afecta a las economías. Esto, el tema de esos fletes, derivado obviamente de la situación económica mundial que se derivó de todo el tema de pandemia y que hoy en día sigue pues afectando, ya ese tema no vamos a ahondar, pero
Comienza como un tema de pronto completamente aislado a lo que es el transporte, más hacia el sector salud que cualquier otra cosa, y luego entonces afecta al transporte. Nuevamente, transporte viéndose afectado por factores externos y que con su afectación ya comienza entonces a determinar algunas condiciones económicas puntuales para algunas regiones del mundo. Casos puntuales que están ligados a la logística de transporte, más puntualmente a esa importancia económica que tiene el transporte sobre los diferentes procesos de las cadenas de suministro. Identificamos entonces que la logística de transporte es un elemento fundamental para que todas las organizaciones alcancen niveles óptimos de competitividad y efectividad en sus operaciones comerciales. Operaciones comerciales. Aquí no estamos hablando puntualmente de productos. Aquí estamos incluyendo todo. Operaciones comerciales, bienes y servicios. Allí tenemos logística de transporte. Siempre va a estar presente la logística de transporte, en algunos casos más compleja, en otros casos no tan relacionada al objeto social como tal, pero va a estar involucrado el transporte. En la prestación de un servicio, hablemos por ejemplo de un servicio de ser precisamente, o valga la redundancia, servicios públicos, cualquiera de las empresas encargadas de toda la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, servicios de entretenimiento en el hogar, televisión, mismo internet, teléfonos, en fin, televisión satelital y demás, son servicios. Pero para esos servicios necesitamos movilizar una gran cantidad de insumos e incluso movilizar el material humano, los técnicos especialistas en ese tipo de instalaciones y en programación de todos estos servicios de entretenimiento para los hogares o para las empresas, en fin. Es una operación comercial. Que el transporte allí está involucrado directa o indirectamente. Eso ya es lo que se determina, pero debe haber una gestión. Si está involucrado directamente es porque estoy comercializando productos y demás y tengo que movilizar los productos de un punto A a un punto B para satisfacer una necesidad de un cliente. Si está involucrado de forma indirecta, bueno, entonces estoy transportando unos insumos, indirectamente estoy enfocado en una parte de insumos que me van a prestar un servicio, que es el servicio directo, es lo que directamente la organización está ofreciendo. Pero para ese sentido necesita movilizar una gran cantidad de insumos. Los cables, los conectores, escaleras, herramientas, las antenas, todo tiene que movilizarse. Y muy seguramente previamente y antes de movilizarse al sitio donde se va a prestar el servicio, donde se va a instalar el servicio, siguiendo con el mismo ejemplo de estos prestadores, se tuvieron que movilizar esos insumos internamente, por ejemplo, llevarlos de una bodega a otra, de una ciudad a otra, entre la misma empresa. Pero resulta que tenemos agotados en cable coaxial, por ejemplo, para las instalaciones de la zona eje cafetero. Entonces, listo, del norte del valle hay excedente de inventario, tráiganlo para acá. Movilización interna. Afectada por transporte. No se gestiona, tenemos problemas. No llegan los insumos. Llegan fuera de tiempo. No puedo prestarle el servicio al cliente solicitado. No le puedo hacer la conexión el día que me lo solicitó. Y si hubo mala manipulación en esa ejecución, el cable coaxial entonces llega quebrado. Me genera mala conexión, me genera malas señales. Miren hasta dónde llega la relevancia de la gestión del transporte. Involucrada directamente entonces esta gestión con el desarrollo de las organizaciones, la competitividad de las mismas organizaciones. Puede también la gestión de transporte integrar o por lo menos acercar diferentes sectores productivos cuando las cadenas de suministro comienzan a ser altamente integradas y algunos sectores productivos se pueden integrar o unir como tal para mejorar la gestión del transporte. Poder identificar oportunidades,
poder identificar entonces alianzas que se puedan hacer dentro de esas mismas cadenas de suministro para mejorar el flujo de materiales, el flujo de insumos, el flujo de herramientas, el flujo del mismo personal, cuando estamos hablando de servicios. Y así satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes, que son los que están demandando constantemente, ya sea un producto o un servicio, y es con base en lo que estos clientes demanden, lo que ese consumidor esté exigiendo, pues con base en eso se determinará si la gestión de transportes está siendo óptima o no, y si tengo que hacer algunos cambios o implementar algunas herramientas, como en determinado momento pasó con los vehículos, por ejemplo, que hoy tienen estas plataformas o estos elevadores, que era una necesidad que el consumidor, perdón, en diferentes sectores estaba requiriendo. Lo requería porque el consumidor, por ejemplo, en su bodega no tenía muelles. Entonces necesitaba sí o sí de un vehículo que tuviera una plataforma o que tuviera una herramienta adicional para poder optimizar sus cargas y descargues, por ejemplo. Sí, porque no todas las bodegas tienen las mismas condiciones de muelles, por ejemplo. O de los sitios establecidos para hacer un correcto descargue o un descargue más óptimo. Y allí se genera una solución determinada por una necesidad del consumidor o de los clientes. Son ejemplos que se deben de tener en cuenta para aplicar muy bien la gestión de transportes y todos los elementos y herramientas que ella puede conllevar. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros, con la información? Sí, señor, sí. Sí, profe. Muy bien. Nuevamente, permítame un segundo. Listo, ya era Aider que nos estaba aquí haciendo el aporte en el chat. Todo claro. También aprovecho este pequeño espacio aquí para que quede aquí en nuestra grabación. Ya el compañero John Bryan se tuvo que retirar a su jornada laboral. Por temas, pues obviamente, de desplazamiento y demás, tuvo que retirarse temprano de la sesión. Ya él deberá hacer la correspondiente verificación y validación de los contenidos en el video que queda instalado o alojado en plataforma y en el canal institucional. Muy bien. Retomamos entonces aquí, donde nuevamente hacemos énfasis o debemos hacer énfasis y no nos cansaremos de hacer énfasis, por lo menos dentro de los argumentos que hemos venido manejando ya en diferentes módulos, de la importancia del flujo y contraflujo de información. En este caso, relacionado con la logística de transporte. Hemos hablado siempre del flujo y contraflujo de la información en las operaciones logísticas o en la logística como tal, o en la cadena de suministro como tal. Pero ahora trasladamos esa necesidad de una correcta información o un correcto flujo y contraflujo de información dentro de toda esta cadena de abastecimiento o toda la cadena de suministro, pero haciendo énfasis en los puntos claves donde más se involucra el transporte. Y aquí tenemos entonces 4 elementos fundamentales dentro de una cadena de suministro donde tendremos una alta participación o una alta injerencia de los transportes como tal, o de la logística de transporte o gestión de transporte. Los centros de producción, obviamente, desde los centros de producción necesariamente se va a tener que generar la movilización de ¿qué? De los productos hacia determinadas partes. No estamos aquí involucrando dentro de esta cadena a los proveedores de materia prima, por ejemplo, que abastecen los centros de producción. No los estamos incluyendo. No quiere decir que no hagan parte de esa importancia en el flujo y contraflujo de información. Sí hacen parte y obviamente son importantes, pero
como su interrelación finaliza allí, es más una relación business to business, pero allí, entre el proveedor de la materia prima y el centro de producción. Difícilmente el proveedor de la materia prima se va a relacionar directamente con las plantas y sedis, con las zonas de almacenamiento o con algunos posibles canales de distribución. No quiere decir que no lo haga. Dentro de una cadena de distribución integrada podría prestarse incluso ese servicio y esa relación entre, pero no es tan usual. Por lo menos no lo conocemos así nosotros tan puntual en nuestro entorno. Entonces determinamos esta parte. Centros de producción, plantas y sedis, o centros de distribución. Luego estas relacionadas de igual forma, tanto con las zonas de almacenamiento, porque muy seguramente las plantas pueden estar solamente enfocadas a una parte de la producción, es una planta de una parte productiva o de una parte de mejora del proceso, y luego necesitará una zona de almacenamiento para ese producto en proceso o producto final que allí se desarrolle. De igual forma los sedis, en algunas ocasiones los sedis llegan a su punto máximo de almacenamiento, por ejemplo, por crecimiento del negocio, por enfoque del mismo negocio, por cambios en las políticas, en fin, y necesita de zonas de almacenamiento alternas también. Y todas estas, tanto los centros de producción como las plantas y los centros de distribución y como las mismas zonas de almacenamiento ligadas directamente con los posibles canales de distribución que yo tenga establecidos en mi cadena de suministro y los centros de consumo, obviamente. Llámese centro de consumo, un posible cliente final que pueda ser una tienda, un supermercado, una gran superficie, un almacén de cadena o los mismos clientes de forma directa. Centros de consumo, sitios o nichos de mercado establecidos donde hay un consumo también identificado de un producto o de un servicio. Estos 4 elementos tendrán una gran necesidad de desarrollar muy bien y concretar muy bien los modelos de información utilizada. Que para eso tenemos una gran cantidad de opciones. Claro que sí. Tenemos herramientas tecnológicas, que son las más utilizadas en ese sentido. Sistemas especializados, sistemas incluso que generan rutas, enrutadores, programadores para el tema de ejecución de transportes, ejecución de rutas, pero eso va generando información. Y esa información, más allá de que sea generada, debe ser analizada. Análisis de información, análisis de datos. ¿Que alguna estará relacionada con la parte comercial? Claro que sí, porque es que allí también hay funciones comerciales, hay funciones administrativas, financieras, contables, pero también hay funciones logísticas y también está la función de transporte, porque para llevar productos del centro de producción a una planta, a un SEDI, directamente al canal de distribución o a los diferentes actores de los canales de distribución, pues necesitaremos el transporte. Transporte interno entre sedis y zonas de almacenamiento. Existe, lo hay y hay que gestionarlo. Entre las plantas y los mismos sedis incluso. Muchas de las empresas altamente productivas y de pronto empresas un poco más grandes, enfocadas en la parte de producción y también distribución, casi que tienen ya como estrategia establecida ubicar su centro de distribución casi que contiguo a la planta, o por lo menos a la planta principal, o a la planta que desarrolle los productos más representativos de sus líneas. Y allí se genera un transporte interno. En este gráfico, entonces, identifiquemos que más allá de esas movilizaciones que obviamente se van a dar, debemos también nuevamente tener clara la información que se está entregando, que se está recibiendo, la que posiblemente se pueda dejar de entregar y se pueda dejar de recibir, que obviamente generará o podría generar algunas desviaciones en el proceso de la gestión de transporte, pero que allí entre estos 4 intervinientes o 4 elementos tendremos
la mayor cantidad de flujo y contraflujo de información, que también hace parte de la gestión que debemos de tener en cuenta en la parte de transporte. Aquí algunos ejemplos, obviamente, de esos 4 elementos: la parte de los centros de producción, la parte de los centros de distribución, zonas de almacenamiento y los sitios de consumo, por ejemplo. Solamente imágenes de referencia para identificar un poco más esos elementos, pero sé que ustedes pues, los identifican muy bien. Esta parte que nos entrega aquí el módulo es un poco lo que acabamos de explicar en ese gráfico, en esa relación que podrían tener estos 4 elementos importantes de la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento. Y que en resumen es obviamente que en esa red que tenemos allí, donde algunos actúan como proveedores y otros como clientes, con diferentes nombres, obviamente, ya los determinamos allí. Siempre lo importante es que ese flujo de información y ese flujo de materiales esté ligado, esté bien entrelazado, que obviamente esto genera un flujo de dinero, también un flujo de capital. Allí estamos moviendo capitales, y no muy pocos, muy grandes, pero que se establezca entonces esa buena interrelación, ese lazo entre esos flujos, para que efectivamente el desarrollo de la gestión de transportes sea completamente eficiente, efectivo, productivo, y que se vuelva entonces un elemento estratégico de la organización, que no sea considerado como un costo más de la operación, que aún hoy en día encontramos empresas que lo ven así. Empresas altamente comercializadoras, empresas distribuidoras por excelencia, ven la parte de transporte, la identifican como un costo más del proceso logístico o del proceso incluso operativo. Y eso es un grave error. Estamos hablando desde el punto de vista estratégico y organizacional de las empresas cuando consideran la gestión del transporte o la misma función del transporte como un costo más del proceso, cuando este debería ser entonces una parte estratégica del mismo, una parte estratégica del proceso. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, ¿alguna duda, inquietud? ¿Todo claro? Muy bien, gracias por sus Todo claro. confirmaciones. Gracias, Jorge, Eider también allí en el chat. En resumen, con respecto a esos transportes que podemos evidenciar entre algunos elementos de la cadena de abastecimiento, como lo vimos allí, los centros de producción, sedis, plantas, zonas de almacenamiento, centros de consumo y demás, podemos entonces identificar 3 tipos de transporte que hacen parte de esa misma cadena logística. Logística de transporte. 3 tipos. Transporte primario, transporte interno y transporte secundario. 3 tipos de transporte que fácilmente podremos identificar. El primario, entonces, cuando estamos hablando que es el transporte que va desde los centros de producción hacia la zona de almacenamiento o posiblemente hacia las plantas también. Cuando estamos hablando de materia prima que va directamente a las plantas de producción. Transporte primario. Transporte interno es todo aquel transporte que permita o permitirá el flujo de materiales, insumos, suministros, incluso las mismas personas, al interior de la empresa.
bien sea en las plantas o en los CEDIs también puede pasar. Eso dependerá obviamente del tamaño de las empresas. Pero también podemos considerar transportes internos cuando se hacen traslados, puede que no tan cercanos, pero sí entre elementos de la cadena de la misma empresa. El caso que les ponía entonces de ese operador de servicio que tiene que trasladar un inventario de algunos insumos desde Cali hasta Pereira para atender la zona del eje cafetero, por ejemplo, o el área metropolitana, no nos vayamos muy lejos. Atender entonces Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. Pero no hay inventario. Aquí tienen una bodega y en esa bodega se acabó ese inventario. En la bodega de Cali tienen una gran cantidad de inventario. ¿Qué hay que hacer? Un transporte interno. Porque estamos hablando entre dos bodegas o entre dos plantas o entre dos centros de distribución de insumos de la misma empresa. Transporte interno. Transporte secundario. Desde las zonas de almacenamiento o desde los mismos CEDIs en algunos casos hasta los diferentes canales de distribución o hacia los mismos clientes incluso. Transporte secundario. 3 tipos de transportes que debemos tener muy en cuenta en la logística como tal, en la gestión del transporte como tal. Algunas empresas aplicarán para gestionar estos 3 tipos de transporte, algunas otras no, no necesariamente. Pero son 3 tipos o la tipología como tal que debemos considerar para el desarrollo de la logística de transporte. Queda claro también este pequeño mapa conceptual donde esos 3 tipos entonces los podemos identificar. Algunos de ustedes los podrán identificar o relacionar directamente con su entorno laboral y cómo de pronto sus empresas, sus organizaciones en las que ustedes desarrollan allí su experiencia laboral, pues podrán entonces identificar con cuáles de estos tipos de transporte se identifican un poco más fácil. Y cómo podríamos aportar para luego entregar una mejora en este sentido. Recordemos que hace parte de esa gestión y de ese conocimiento que ustedes están adquiriendo y de esas posibles capacidades que van a adquirir en el desarrollo de estos contenidos, poder generar estrategias, poder generar entonces o aplicar algunos conceptos que permitan mejorar estas áreas donde ustedes pueden tener un enfoque completamente directo y una relación completamente directa, o en otros casos no, pero pueden aportar activamente en el desarrollo de estas mejoras. Por aquí nos dice Eider que en el caso de él se encuentra en el transporte secundario o desarrolla de pronto sus funciones o su entorno laboral, según le puedo entender aquí, está un poco enfocado en ese transporte secundario. Desde las zonas de almacenamiento, él presta un servicio para X empresa, donde entonces establece las condiciones de gestión de transporte para llevar los productos, los recursos hacia los clientes finales o los sitios de consumo y allí establecer entonces muy bien esa gestión que él y su grupo de logísticos realiza allí para algunas empresas. Y en ese sentido, así como de pronto lo vive Eider en su día a día, algunos otros compañeros también un poco más relacionados con esto, podremos comenzar a identificar cuál es esa importancia económica del transporte, que ya lo hemos venido integrando entonces a lo que hemos estado hablando. Aquí vamos a hacer un pequeño alto para tocar un poco el tema de
el artículo que se había dejado para debate. Me permito entonces ir aquí con ustedes en la herramienta y consultarles qué apreciaciones podríamos tener sobre la información entregada allí en el artículo relacionada con todo el tema del plan de renovación de toda la parte vehicular, más puntualmente vehículos de transporte, tanto de carga como de pasajeros, y toda esa necesidad de renovación que se tiene que ir ejecutando o que se debería ir ejecutando para optimizar el servicio de transporte como tal en cualquiera de las dos vías. ¿Qué observaciones podríamos tener allí, compañeros? Si quieren, van levantando la mano y ya una vez aquí la herramienta nos genera el orden, vamos dando la palabra. Muy bien, entonces vamos con el aporte o la observación o comentario de Juan Pablo. ¿Qué nos cuentas, Juan Pablo? Profe, con respecto a eso, pues yo he vivido y pues he visto, no la he vivido porque no trabajo para esa empresa, pero como si trabajo pues estoy como en contacto con la operación de un centro de distribución de una grande superficie acá en Colombia, he visto el cambio de los medios de transporte de una empresa que es, pues madre, me fue el nombre, Bucanero, la del pollo. Sí. Ellos han cambiado casi toda la flota, o sea, en más o menos 3 años he visto que están cambiando toda la flota y ya casi toda la flota de ellos es es a gas. Todas las tractomulas que tienen es a gas. Gas. Respecto a lo que dice, pues, el artículo que leímos. Sí, señor. O sea, eso es lo que yo he visto sobre esa empresa. Ya casi todo lo tienen a gas. Y dentro de esa percepción, Juan Pablo, que tienes allí y la oportunidad, pues, de pronto que tienes de conocer un poco ese cambio y de relacionarte allí con esas empresas, ¿tú qué determinarías? A ver, es importante que las empresas se enfoquen en ese cambio, en esa posibilidad de cambio, y qué posibles ventajas podrían tener esas empresas entonces, en el caso que nos estás exponiendo. Ahorita con la parte de los impuestos verdes tienen muchísimas ventajas, o sea, demasiado. No solamente pues ventajas por impuestos, sino ventajas en consumo también, en gastos. Obviamente la tanqueada del gas a una tractomula en un viaje desde Bogotá hasta Pereira, pues, o sea, sí, es una diferencia abismal. Es una diferencia demasiado, o sea, es demasiado. Y lo otro que hicieron, no solamente optimizaron en la parte del combustible, sino que los trailers son para 4 posiciones más de estivas, a piso. Okay. Entonces, o sea, esa gente está economizando plata por todo lado. Están aplicando, gracias Juan Pablo, están aplicando gestión de transporte. Sí, señor, sí. Aplican obviamente una posibilidad que tienen y una necesidad que se tiene obviamente, porque esto se convierte también en una necesidad en el tema de la renovación de la flota, renovación de vehículos y demás que se tiene pues establecido que se debe hacer por muchas razones, dentro de ellas la parte ambiental obviamente y como una de las más importantes. Pero que a través de esa ejecución, entonces, como nos dice allí Juan Pablo, bueno, comienzan a encontrar que ese cambio es muy positivo. Pasamos de entonces un combustible tipo gasolina o ACPM al gas, que obviamente tiene pues también unas condiciones, pero en tema de costos ya de entrada estamos generando un cambio abismal y una optimización de costos impresionante. Hay que tener en cuenta otras determinaciones, obviamente, cómo se desempeña un vehículo con un tipo de combustible y con otro, pero eso obviamente todo debidamente estudiado en esa gestión de transporte. La optimización de los espacios, entonces el tráiler también tuvo una modificación para poder optimizar mucho más ese mismo transporte. Entonces estoy generando más espacios, estoy generando menos costos en los insumos requeridos para el transporte, estoy mejorando mi flota, generando una percepción también visual
muy importante para los clientes, eso también sirve, muy seguramente mejorando. En este caso, pues es un poco más interno, pero si una empresa X de transporte quisiera optar por esos mismos cambios, pues podría ofrecer unos precios mucho más competitivos, unas condiciones de transporte y de mercado mucho más competitivas que muy seguramente el mismo mercado lo está necesitando. Allí es donde se aplica la gestión de transporte. Y un poco enfocando lo que dice el artículo, sí, efectivamente, hay que tratar de hacer esos cambios, hay que dejar de pronto un poco el miedo o la incertidumbre que puedan tener las empresas, los propietarios de los vehículos, las mismas agremiaciones en generar esa renovación. Las mismas empresas concesionarias o marcas importantes en esta parte de estos tipos de vehículos de transporte, sean de carga o de pasajeros, generan algunos beneficios, lo veíamos allí en el artículo también, generan algunas condiciones óptimas y puntuales para que se hagan los cambios, auxilios y demás, posibilidades de generar estos cambios, y eso es lo importante, conocer, obviamente pues por quienes están más relacionados en la parte de transporte, para que se haga esto, y nosotros un poco identificar también esas empresas, esos operadores, para generar los servicios con estos operadores que están apostando por esos cambios importantes, por esas mejoras importantes. Eider, cuéntanos cuál era tu observación. Profe, con respecto a este artículo, y pues el compañero tocó un tema de los nuevos carros y los carros de conversión a gas. También están viniendo los carros, esos, aunque no mencionan, los Euro 5, las Sí. mulas. Hay una marca en especial que es Chapman, que también hace mezcla con urea. Con urea. Uh-huh. No sé si en algunas bombas, estaciones de servicios, hay un tanque a un lado que dice urea. Urea, ajá. Muy Resulta que algunas pocas, muy pocas. algunas, sí, yo solamente he visto acá en Pereira una que hay a 15 Cerritos, una Texaco. Uh-huh. Resulta que hay tractomulas que también tanquean urea y eso es adicional a la mezcla del combustible y el aire y reduce en un alto porcentaje la contaminación. Esas llaman, es como unas mulas chinas. Me llamó harto la atención, y aunque aquí no lo mencionan. Profe, otra cosa que no veo en ese artículo, según eso, según lo entendí, el nuevo propietario, el que vaya a comprar un camión de más de 10.5 toneladas, debe pagar unos impuestos, y según eso, esos impuestos van a la chatarrización de los que tienen vehículos, según entiendo ahí. Esos impuestos se destinan a los auxilios para la chatarrización. Recuerden que cuando un propietario de un vehículo, las condiciones del mismo ya aplican, de pronto quienes no lo conocían, aplican para la chatarrización, el propietario obviamente pues tiene que informar el tema con la Secretaría de Movilidad y demás, y con el ANLA, que hacen los procesos de verificación y toda la parte de chatarrización, y a ese propietario le dan un auxilio para que pueda entonces acceder a ese nuevo vehículo luego de haber hecho el proceso de chatarrización. Para eso se pagan esos impuestos. Dentro de la compra de esos vehículos hay un impuesto para la chatarrización, y es eso. Esos impuestos generan luego el auxilio para quien aporte o acceda a ese tema de la chatarrización. Es un poco eso lo que nos explica allí el artículo. Profe, otra cosa que no lo mencionó el artículo, en cuanto a la repotenciada, eso no tiene ningún beneficio, ¿no? Ningún auxilio. La verdad, que yo conozca, no, en cuanto a la repotencialización. Sí genera unos beneficios allí, pues como tal de factor ambiental, pues pero para el vehículo, ¿no es cierto? Pero que tenga algunos auxilios o algo, creo que no lo tengo claro, pero creo que no. Pero sí lo podríamos validar y tener esa información para la próxima sesión, Eider. Bueno, profe, gracias. Listo, vamos con Lorena, que nos había Gracias. levantado la mano, y luego con Profe, Juan David. Sí, Lore, yo dinos. opino de que, pues, el gobierno da incentivos y todo para que las empresas cambien su parque automotor y todo eso.
pero pienso de que más pues eso es muy importante por el medio ambiente, por la tecnología, por avanzar y todo eso. Pero pienso que el gobierno debería también fijarse en la infraestructura vial del país, porque pues tener unos carros súper buenos y todo en unas carreteras como las que tiene Colombia es muy complicado. Claro, Lore, y no, es correcto y es muy coherente y esa discusión es la que tienen muchos de los propietarios, incluso las agremiaciones de transporte, que dicen que no llevan sus carros al proceso de chatarrización porque precisamente no hay las condiciones para entonces poder circular con un vehículo nuevo que requiere también de unas vías un poco con unas condiciones o características diferentes para poderlo movilizar y optimizar esa movilización. Entonces dicen ellos, argumentan que pues sí, llevan a chatarrización, obtienen el auxilio, pues hacen su inversión y demás y tienen un vehículo de última tecnología, incluso con posibilidad de ser autónomo y demás, pero ¿qué se ganan con esa inversión si no tienen una vía 4G importante que recorra una gran distancia en el país para poder movilizar esos vehículos? O sea, esa es la discusión y eso ha sido una discusión no solamente reciente, eso es de muchos años. Y lo que tú dices es cierto. Claro, hay que el Estado, los diferentes gobiernos que han pasado y que han trabajado en algo, en parte, con el tema de infraestructura, falta ese enfoque importante también. Aunar esfuerzos y ligar también esa posibilidad de ese cambio de vehículos a un cambio también en las vías, a una mejora en las vías, que se siga viendo esa mejora, que lastimosamente cuando se ve, pues se tarda mucho por cualquier cantidad de condiciones y de factores externos que ya conocemos, pero esa discusión también es clara, Lori, y es muy importante ese aporte que tú nos das. Sí, profe, pues ese es mi punto de vista sobre el artículo. Perfecto, gracias por ese aporte, Lore. Juan David nos había levantado la mano y luego vamos con Jorge Mario que también la levantó. Sí, profe, estoy de acuerdo pues con lo que decía Juan Pablo y mi compañera Lore, pues pienso que si se implementa es muy importante, pues primero por la optimización de costos y segundo por la protección del medio ambiente, pero, o sea, yo lo he visto como mucho en el transporte masivo, por ejemplo, Megabús creo que ha implementado algunos megabuses eléctricos, entonces pues me parece pues que es un avance, profe, pero igual falta como que lo implementen más. Sí, es correcto. No solamente limitarse a la posibilidad de la renovación del parque automotor a través del tema de chatarrización, por ejemplo, no. También implementar entonces algunas nuevas tecnologías y también, como nos decía Eider allí con el ejemplo de las tractomulas que hacen esa mezcla del combustible también con la urea. Son nuevas tecnologías, no necesariamente tiene que ser una parte de necesariamente tener que hacer el proceso de chatarrización para hacer un cambio, pero eso tiene una inversión y pues es una inversión considerable. Y volvemos al punto de discusión que nos planteaba Lorena. ¿Y para qué entonces una empresa de transporte va a hacer una inversión importante si no hay vías para poder optimizar la movilización de esos tipos de vehículos? Es una discusión, pero cuando se hace y cuando se adaptan y se establecen algunas condiciones para ciertas movilizaciones, como el ejemplo que tú das del transporte masivo y esa posibilidad de tener entonces vehículos eléctricos que uno, aporten al medio ambiente, dos, aporten a la generación o disminución de costos en ese mismo proceso, pues ya tenemos factores positivos dentro de la gestión de transporte y esa importancia económica que puede seguir generando tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros. Muy bien, Juan David, por ese aporte. Jorge Mario, cuéntanos, y ya para ir finalizando también nuestra sesión del día de hoy, cuéntanos tu aporte. Profe, pues ya para terminar, pues creo que los muchachos ahí ya dijeron la mayoría de cosas. En el artículo pues que yo estuve leyendo y también estoy como investigando por otros lados, hay 4 alternativas que ofrece el programa de modernización.
que consiste una en reconocimiento económico 100%, otra del 50%, Ujú. otra reconoce el 40%, y la otra dice que consiste en la remuneración vehicular con exención del IVA. Entonces creo que la oportunidad que se da con con este programa es muy importante, y pues ver que unas empresas como que no lo hacen y que prefieren seguir como con los transportes viejos, porque de igual manera en este momento uno va, uno va por la calle y ve muchos transportes que van llenos de mercancía y unos carros pues en muy malas condiciones. Y también va muy asociado a lo que dice Lorena, que con las carreteras que tenemos pues en el país, Ujú. cuesta mucho hacer ese cambio. Sí, esa reflexión es bien importante, Jorge. De pronto ese aporte adicional que nos das allí, indicando que existen diferentes opciones. Posiblemente no las conozcan, posiblemente puede ser una opción, pero difícilmente, también lo digo, difícilmente no las van a conocer, porque si un gremio que está altamente afectado por diferentes factores que aumentan sus costos de operación y como tal afectan obviamente el desarrollo de su objeto social, pues en definitiva, el no conocer estas opciones como tú las planteas allí, como las encontraste en esa investigación adicional, pues ya está en deterioro de una correcta gestión de transportes. Existen posibilidades, existen alternativas para mejorar. Ah, que faltan condiciones, claro, faltan condiciones, pero no quiere decir esto que yo no pueda aportar de una u otra forma desde mi, digamos, responsabilidad con esa gestión, aportar de alguna forma para el desarrollo positivo de la misma importancia económica del transporte. ¿Nos ibas a comentar algo más, Jorge? Sí, Cuéntanos. profe, porque también leí que pues en estos momentos eso no es como obligación, que tomar ese programa que nos da el gobierno no es obligatorio para el transportador. Ujú. Entonces, pues donde fuera obligatorio, estuvieran cambiando en este momento muchas cosas. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Es una alternativa que se tiene y es un incentivo que se da, pero pues por diferentes condiciones adicionales que ya habíamos tocado allí algunas de ellas, no optan por esos beneficios. Muy bien, Jorge Mario, y también por tu intervención. Muy importantes todos los comentarios de cada uno de ustedes. Eh, Eso nos permite evidenciar que, como siempre, siguen allí comprometidos con esa parte de las actividades que se van desarrollando. Así podemos entonces llegar a la finalización de nuestra sesión del día de hoy, de estas 2 horas de sesión bastante productivas. No alcanzamos a tocar el tema de la importancia económica del transporte. En cierta parte lo tocamos con nuestras discusiones y con nuestra entrega de argumentos, que era pues el tema adicional que teníamos allí para hoy. Lo continuaremos en la próxima sesión y entonces entregaremos también una gran cantidad de información desde el punto de vista de la importancia económica del transporte, algunos conceptos puntuales de el transporte y la importancia del mismo, y ya luego entraremos entonces a validar un poco las actividades de la gestión de transportes, todas esas actividades que intervienen en una correcta gestión de transportes. Les agradezco mucho, compañeros. No sé si tengan alguna observación adicional en este momento y antes de la finalización o cierre de nuestra sesión del día de hoy. No, señor, todo claro. No, Muy no, señor. bien. Perfecto, muchas gracias entonces nuevamente compañeros a todos por la asistencia el día de hoy, por la participación activa obviamente. No, señor, todo muy claro. Muy bien, entonces espero que tengan un muy buen resto de noche, ya en unos minutos entonces quedará
disponible el video en plataforma y en canal institucional. Se enviará la información, como siempre, de lo que queda pendiente, disponibilidad del mismo y también, pues, a más tardar el día de mañana, la información de conexión para la siguiente sesión. Recuerden seguirse cuidando bastante, compañeros, y espero que tengan también un muy buen resto de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Que descanse. Hasta luego a todos. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.